Vamos con la ayuda del Señor, hermanos, al libro de Génesis. Capítulo 12. Versículos 6 en adelante. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Capítulo 13, y vamos a ver los versículos, solamente el versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Bendita la palabra del Señor. ¿Cuál es el elemento que se repite continuamente en esta lectura a propósito? Es el altar a Jehová. ¿Cuántos altares en la lectura bíblica edificó Abraham? ¿Cuántos altares se encuentra usted allí? Y la pregunta es, en la narración bíblica de la vida de Abraham, ¿cuál es el altar que hace falta en la lectura? ¿Y hasta dónde se encuentra ese altar? Hermanos, quiero participarles de esta bendición de ver la vida de un hombre de quien se habla más en cuanto a los hombres de fe en Hebreos capítulo 11. De Abraham se habla más, se menciona más en Hebreos capítulo 11, destacando principalmente el tema de su fe. Pero esta tarde quiero más bien destacar el asunto del altar, propósito del altar y las lecciones de vida que Abraham estaba obteniendo a través del altar.
¿qué simboliza un altar? Un altar, si lo estudiamos en su contexto, simboliza arrepentimiento, confesión, perdón, comunión, también adoración. En los elementos que les mencioné sobre la simbología del altar, le mencioné de último adoración, pero con un propósito. Y les voy a repetir los elementos: arrepentimiento, confesión, perdón, comunión, adoración. De estos 5 elementos que encontramos en el altar, ¿creen ustedes que como creyentes hacemos uso continuo de este ejercicio espiritual? Y la pregunta es, ¿el arrepentimiento únicamente es para el inconverso o también el creyente lo debe practicar? ¿El pedir perdón solamente es para el inconverso o debe ser un ejercicio permanente en nuestra vida? Cuando hablamos de Abraham, podemos hablar demasiado, pero únicamente esta tarde podemos destacar elementos, rasgos principales de su vida, como por ejemplo, estamos hablando de que fue un hombre por excelencia de convicción. La fe de Abraham es destacada hasta el día de hoy. Incluso Gálatas nos dice que los que somos de la fe de Jesucristo somos hijos ¿de quién? De Abraham. Ahora, los antecedentes del primer altar. ¿Dónde leímos el primer altar? ¿Dónde levantó? ¿Dónde construyó? ¿Cómo se llama el lugar donde Abraham construyó el primer altar? Le estoy preguntando. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 12, hay una hermosa descripción de la promesa de Dios contenida en el capítulo 12, que nos habla de que Dios, de manera incondicional, el pacto incondicional, conocido como pacto abrahámico, Dios le entregó a Abraham grandes promesas, promesas de una tierra, promesa de grande bendición, promesa de una nación, y promesas también que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Hay una promesa personal para Abraham, hay una promesa nacional, pero hay una promesa universal también. Y cuando la palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en el capítulo 11 y versículos 31 y 32, encontramos a Taré tomando la iniciativa y llevando a su familia, incluyendo a Abraham, hasta Harán. Pero la voluntad de Dios no era esa. La promesa de Dios era que Abraham tenía que llegar a una tierra. ¿Cómo se llamaba? ¿Harán? No. Canaán. Y Taré los condujo hasta Harán, pero a partir del versículo 4, el movimiento debe continuar. El llamamiento de Dios para Abraham no era que él se quedara en Harán, sino que continuara su camino hasta llegar a Canaán. Y la primera tierra, o la primera región que él toca en Canaán es Siquem, y él dice que pasó hasta la tierra al encino de More. Y hay un dato importante, hermanos. La pregunta es,
¿ya Abraham andaba en la fe de Dios? Claro, si no, no hubiera salido. Pero hacía falta un elemento importante, lo vamos a ver en unos minutos. Cuando Abraham llega a Canaán, llega a Siquem, allí él recibe la confirmación de la promesa por la cual Dios lo había invitado en su gracia soberana a dejar Ur de los Caldeos, pero la instrucción de Dios para Abraham era: deja ahora a tu parentela, vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra mejor que yo te mostraré. Es decir, Abraham, para recibir la bendición, primero tenía que dejar. Tenía que abandonar algo. Y cuando el punto histórico nos ubica aquí exactamente, la Escritura nos dice que él llega a esta tierra, pero advierte, y el cananeo estaba entonces en la tierra. La pregunta es, ¿estaba deshabitada la tierra de Canaán? No. ¿Había gente allí habitando? Otra pregunta, ¿cuáles eran las costumbres que practicaban estas personas allí en Canaán? ¿Será que ellos buscaban al Dios, al mismo Dios que buscaba Abraham? Si usted puede describir a las personas que habitaban en esa región, ¿cómo las describiría? Ellos eran idólatras al extremo. Ellos no tenían un solo Dios, ellos tenían un enjambre de dioses. Y ellos le daban el nombre a cada divinidad que ellos mismos habían inventado. Así que cuando Abraham llega allí, la Biblia advierte, y el cananeo estaba entonces en la tierra. En otras palabras, mis hermanos, la llegada de Abraham a Siquem iba a establecer un principio: el testimonio de Dios en tierra ajena. ¿Cómo hace? ¿Cuál es la actitud de Abraham cuando él llega a otra tierra, a una tierra distinta? Y a su alrededor hay personas que no tienen las mismas creencias, no tienen tal vez las mismas actitudes. ¿Sabe qué es lo que hace Abraham? Él edifica un altar. Y cuando Abraham edifica un altar, estaba haciendo visible el testimonio de Dios. Este es un llamado importante para este tiempo. La aplicación es: nosotros estamos haciendo visible el testimonio de Dios. Es nuestra vida, en realidad, un llamado a aquellas personas que no conocen a Dios. ¿Estamos marcando la diferencia como hijo de Dios? ¿Es Dios honrado a través de nosotros? ¿Es nuestro testimonio suficiente, el buen testimonio, para llamar a otras personas a la fe en nuestro Señor Jesucristo? Él estaba, dice, erigió un altar, lo edificó, y en ese altar, hermanos, él estaba dando testimonio en quién creía, por qué creía. Y las personas que estaban alrededor por primera vez estaban escuchando de un solo Dios. A pesar del politeísmo que reinaba en la región, por primera vez la fe de Abraham estaba haciéndose visible a través de su obediencia.
qué hermoso es escuchar el buen testimonio de los hijos de Dios en la boca del incrédulo. ¿Quién habitaba la tierra de Siquem? Dice la palabra del Señor, el cananeo entonces moraba allí. Ahora, hermanos, algo muy importante, de los versículos 10 hasta el versículo 20, hay una historia que vamos a mencionar de manera breve. Después del segundo altar que erige Abraham, se entiende que él tiene una relación con Dios, una comunión con Dios. Pero ha llegado el momento del desafío. No puedo yo saber cuánto le creo a Dios hasta que llegue la hora de la prueba. Si no soy probado, no puedo saber cuánta fe le tengo a Dios. Y ha llegado la hora de la prueba. La palabra del Señor dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y por favor, preste atención, dice, y descendió Abraham. ¿A dónde descendió Abraham? En el versículo 10 dice que Abraham descendió a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Pregunto, ¿Dios había llamado a Abraham a Egipto? Voy a volver a preguntar. En lo que Dios le dijo a Abraham en su oportunidad y luego le confirmó el pacto incondicional, Dios le dijo a Abraham que iba a ir a morar a Egipto. ¿Sí se lo dijo? No. Otra pregunta que yo les hago. ¿Consultó Abraham a Dios antes de tomar su camino, antes de tomar esa decisión? No. ¿Qué es lo que está pasando? Abraham está viendo las circunstancias y se olvida de quién le prometió, de Dios. La fe fluctúa, comienza la prueba, el momento. ¿Cuánta fe le tengo a Dios? Yo le digo lo siguiente, ¿será que hay creyentes incrédulos? Es una mixtura. ¿Qué dice usted? ¿Le creemos o no le creemos a Dios? ¿Cómo mostramos que le creemos a Dios? Hubo hambre, él no le consulta a Dios, él se da cuenta de la amenaza, él teme por su vida, por la preservación de su vida y la de su familia, pero se olvida que Dios ha hablado con él, le ha confirmado el pacto, y dice la palabra del Señor. Ahora vea lo siguiente, vea. Cuando, hermanos, cuando dejamos o cuando estamos en el modo natural, cuando no estamos en el modo espiritual, en obediencia a la palabra de Dios, entonces hacemos uso de medios naturales, no de la fe. La fe es sustituida por medios naturales. Abraham acude o recurre a su astucia, a su intelecto, a sus medios, y él le dice a Sarai, por favor, cuando vayamos a Egipto, di que eres mi hermana. ¿Y para qué vas a decir que eres mi hermana? Para que me vaya bien. Así dice el versículo 13, para que me vaya bien por causa tuya. Hermanos, ¿cuántas decisiones en la vida
podemos tomar en el modo natural y nos colocamos al margen de los lineamientos de la palabra de Dios. Yo le pregunto esta tarde, ¿cuál es el manual de instrucciones para el creyente? ¿Dónde está? ¿Dónde está el manual de instrucciones? Este es la palabra de Dios en sí, el consejo de Dios, hermanos, el consejo saludable de Dios, es porque Dios siempre tiene el propósito de que nosotros vayamos en provecho espiritual. Se supone que entre más tiempo avanzamos, más vivimos la vida cristiana, más entendemos la voluntad de Dios. Y fíjese en algo, Abraham está tomando decisiones, y cuando vemos los versículos subsiguientes, encontramos, hermanos, que la mentira de Abraham surte efectos. Allí los hombres de Egipto le creen a Abraham, y después de que le creen a Abraham, entonces él comienza a recibir favores a causa del engaño. Él ha tomado ventaja, hermanos. El creyente, en todas las acciones de su vida, debe cuidar de no engañar a los demás. ¿Usted ha engañado a alguien? ¿Le ha mentido? Abraham tomó su decisión, recibe ventajas a causa de la mentira. Pero hermanos, cuando esta mentira, cuando la situación, cuando Dios está bajo el control de Abraham, Dios no está aprobando la conducta de Abraham, pero Él nunca pierde el control de sus hijos. Tarde o temprano la mano de Dios va a llegar y va a descubrir el engaño. Esa máquina engañosa que se ha hecho para construir, para mantener a los hermanos en un engaño, en una mentira. Tarde o temprano esto se va a descubrir. El engaño va a dar su fruto, el pecado da su fruto. Produce también. Y cuando se llega el momento, y cuando Dios hiere a Faraón, Faraón se da cuenta de alguna manera que él ha sido víctima del engaño. ¿Y sabe quién ha engañado a Faraón? Un hombre de Dios. ¿Quién debe reprender las tinieblas? ¿La luz o las tinieblas a la luz? ¿Quién es el que va a aconsejar al incrédulo? ¿El incrédulo aconseja al creyente o el creyente al incrédulo? ¿Qué le dice Faraón a Abraham? Versículo 18. ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Dice versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Abraham expuso a su esposa a deshonra, la expuso a algún otro tipo de pecado, a adulterio. Ahora, ¿sabe quién reprende a Abraham?
¿Sabe quién reprendió a Abraham? El faraón. ¿Alguna vez a usted lo ha reprendido un incrédulo? ¡Qué vergüenza! Dice que tú eres creyente y mira lo que estás haciendo. Dice que tú ya no mientes y mira la estafa en la cual me has hecho caer. ¿Será que hay creyentes que han puesto en vergüenza el nombre del Señor? ¿Que andan peor que un incrédulo? ¿Quién está recibiendo exhortación? Abraham. ¿De quién está recibiendo la exhortación? ¿De Faraón? Hermanos, la palabra misma del Señor dice que la luz en las tinieblas resplandece, pero aquí el problema es que cuando nuestra conducta se coloca inclusive por debajo de la conducta de un incrédulo. La conclusión está, hermanos, de la siguiente manera. Capítulo 13, versículos 1 al 4. La pregunta es, antes de leerlo, ¿tiene Abraham cuentas pendientes con Dios? Cuando nosotros le fallamos a Dios, ¿tenemos cuentas pendientes con Él? ¿Será que vale la pena, hermanos, ir de rodillas y comenzarle a pedir a Dios si tenemos cuentas pendientes con Él? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Hermanos, arreglar esas cuentas pendientes con Dios. En este momento preciso de la historia, en este momento, Abraham, hermanos, tiene afectada su comunión con Dios. Según la palabra del Señor, hermanos, la comunión con Dios es afectada a causa del pecado. Podemos partir el pan, podemos beber de la copa, pero no estar en comunión con Dios, engañándonos a nosotros mismos y engañando a los demás. Pero Abraham, hermanos, en el capítulo 13, me he saltado unos versículos, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Es decir, el faraón no le quitó a Abraham lo que le había dado. Pero, hermanos, el versículo 3 es altamente significativo. Dice: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Dios. ¿Qué hace Abraham? Él vuelve, hermanos, hacia aquel lugar donde él antes había edificado un altar. ¿Por qué, hermanos? Porque ir a la presencia de Dios y arreglar sus cuentas con Él es una acción que todo hijo de Dios debe tener si quiere estar en comunión con Dios. ¿Hay cuentas pendientes? ¿Un poquito? ¿Un poco más? ¿Cómo debe estar la mesa, hermanos? Limpia, para gozar de la comunión con Dios. Abraham lo comprende así. Él no puede continuar, hermanos.
en la figura de regresar de Egipto y colocarse allá entre Betel y Jai, nos habla que Abraham busca a Dios y allí hay confesión, allí hay arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero. Si tú y yo decimos que nos arrepentimos, pero seguimos haciendo lo mismo, ese no es un verdadero arrepentimiento. Nos estamos engañando. ¿Qué dice? Proverbios 28:13, de memoria lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿El qué? Encubre, el que lo tapa, el que no lo hace visible, el que lo mantiene cobijado, el que pretende engañar a Dios y a los hermanos también. El que encubre sus pecados no prosperará, su vida seguirá en lo mismo, en la misma situación. Pronto perderá el gozo de su salvación. Pronto su vida entrará en enfriamiento espiritual, porque hay pecados que no le permiten disfrutar de una buena relación con Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y luego, ¿qué, hermanos? Se aparta, alcanzará misericordia. Si queremos ser merecedores de la misericordia de Dios, debemos ir delante de Él y no encubrirle absolutamente nada. Y eso dará como resultado, hermanos, una vida de comunión y de bendición plena, un disfrute de la salvación que el Señor nos ha dado. Nuestra vida no puede estar atada. El pecado enferma la vida espiritual. Los pecados no confesados, mantenidos allí, ¿sabe qué hace, hermano? Hace que el creyente nunca despegue en una vida espiritual, porque tiene cuentas pendientes con Dios. Hermanos, ¿nos perdona el Señor? Claro, siempre y cuando vayamos en sinceridad, nos arrepintamos, hermanos, de algunos pecados o algún pecado y nos apartemos para disfrutar esa comunión con el Señor y para servirle en el gozo de una vida cristiana de frutos para gloria del Señor. Gracias al Señor, hermanos, por su palabra, y gracias al Señor también por los modelos que la palabra nos muestra, dignos, algunos de imitar y otros de también, hermanos, modelos para no imitar y para seguir adelante en nuestra fe cristiana. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.